¿Recuerdas cuál fue el primer anime que viste? Probablemente muchos dirán Dragon Ball Z, Pokémon, Los Supercampeones, entre varios otros. Sobre todo si, como yo, en México, creciste viendo la televisión abierta en los canales como el 5 y el 7. Eran los animes predominantes de esa época, y yo, al llegar de la primaria, no podía ocultar la emoción de ver los capítulos de Digimon Tamers. Pero lo que realmente quería preguntar al inicio era: ¿cuál fue el primer anime que buscaste por tu cuenta y decidiste ver porque te llamó la atención? Ya sea por los personajes, el opening o porque escuchaste a algún amigo hablar sobre él. En mi caso fue Mirai Nikki, allá por el lejano año 2013, cuando apenas ingresaba a la secundaria. Hablando de esa época, ver anime no era algo del todo aceptado. Muchos lo veían como motivo de burla y te etiquetaban de bicho raro. Antes de ser el chico obsesionado con los Slice of Life, tenía gustos más edgy, por así decirlo, y decidí buscar animes sangrientos. En algún foro random de internet encontré una lista de animes gore, donde destacaban Elfen Lied, Another y, probablemente el más popular en aquel entonces, Mirai Nikki. Por alguna razón, este último llamó particularmente mi atención, así que decidí verlo. Recuerdo que me gustó, aunque no entendí muy bien su final. Hoy en día, todos sabemos que la protagonista, Yuno Gasai, fue una sensación, popularizando el término yandere y provocando cierto cringe en quienes veían cómo actuaban o imitaban sus comportamientos. Después de 12 años, he escuchado a gente decir que Mirai Nikki es de los peores animes que ha visto. Por eso, el día de hoy me propuse volver a verla y compartir mi opinión después de todos estos años. Pese a tener recuerdos de la serie, quiero responderme a mí mismo una duda. ¿Todavía me gusta el anime? ¿O solo queda la nostalgia por ser el primero que vi? Así que el día de hoy les doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Mare y les hablaré sobre Mirai Nikki, el primer anime que vi. También conocido como El Diario del Futuro, Mirai Nikki es un anime de 26 capítulos estrenado en el año 2011. La historia nos presenta al dios del tiempo y espacio, Deus Ex Machina, quien decide organizar un juego de supervivencia para elegir a su sucesor tras su inevitable muerte. 12 participantes son elegidos y cada uno recibe un diario especial, con ventajas y desventajas propias, capaces de mostrar fragmentos del futuro. La condición: usarlo para sobrevivir y evitar llegar a un punto muerto, conocido como Dead End, que significa la muerte. En papel, la trama suena interesante, un suspenso novedoso para aquellos años. A mi yo de 12 años le generaba mucha intriga ese misterio de descubrir a los demás participantes y la forma en la que podrían morir. Desde los primeros capítulos se respiraba una atmósfera muy particular, casi con un aire a serie antigua. Es difícil de explicar, pero incluso el opening me transmitía esa sensación. Un ojo llorando sangre, esa mezcla de rojos y blancos, hasta la fecha sigue encantándome. Esa ambientación logró atraparme en la primera mitad de la serie. Las escenas de acción, las confrontaciones, la tensión acompañada de la música de fondo. Cada episodio presentaba a un nuevo participante de este juego de supervivencia, y yo disfrutaba ver el progreso del dúo protagonista. Sin embargo, al llegar a la segunda mitad de la serie, empecé a notar problemas. Había cosas que ya no me estaban gustando, comenzando con los protagonistas. Comencemos hablando de los protagonistas. Por un lado tenemos a Yukiteru Amano, el verdadero protagonista de Mirai Nikki, que a su vez es considerado por muchos como uno de los peores protagonistas del mundo del anime. ¿El porqué de esto? En general, coincidimos en que se debe al poco desarrollo que tiene a lo largo de la serie. Al inicio, Yuki es un chico solitario, con padres divorciados, y constantemente acosado por su coprotagonista, Yuno Gasai. Y, como si fuera poco, termina siendo arrastrado a un juego de supervivencia.
Ahora, yo no considero a Yuki del todo un inútil. Después de todo, tiene que enfrentarse a un policía, a un asesino serial, a una terrorista y varios personajes más que claramente tienen una gran ventaja sobre él. A lo largo de la serie lo vemos siendo manipulado en más de una ocasión, y también demasiado dependiente de Yuno, lo cual es una de las quejas más repetidas hacia el protagonista. Respecto a Yuno Gasai, muchos la consideran un personaje roto. En parte es cierto y en parte no. Si vemos el panorama completo, ni Yuno ni Yuki hubieran sobrevivido por su cuenta. En más de una ocasión se salvaron mutuamente, y eso me parece un punto a favor. Incluso Yuki tiene un momento muy badass en la serie, aunque por desgracia ese momento solamente le duró un capítulo. Aunque su personaje en general siento que estuvo mal aprovechado y pudo brillar muchísimo más en los episodios finales. Mientras tanto, Yuno al inicio se nos muestra como una chica tranquila, bonita, amable, la típica estudiante ejemplar. Pero pronto descubrimos que en realidad es una psicópata obsesionada por Yuki, capaz de asesinar a cualquiera que se ponga en su camino. Yuno no es un personaje que me desagrade, pero tampoco me encanta. Nos guste o no, fue una sensación en su momento. Cuando pensamos en la palabra yandere, pensamos en ella. Eso sí, hay detalles molestos. Escuchar su voz chillona diciendo "Yuki" cada 4 diálogos puede resultar incómodo. Y ni hablar de la sexualización constante, con escenas de su ropa interior que, en muchos casos, eran totalmente innecesarias. Aunque no fue el único personaje que le pasó a esto, ¿verdad, Hinata? El fanservice sobra, pero creo que, al mismo tiempo, fue parte del motivo del por qué Mirai Nikki marcó a tantos adolescentes en su momento. Ese morbo que se veía con otros ojos a esa edad. Por estos motivos, el personaje de Yuki se siente opacado, mientras que Yuno termina robándose todo el show y convirtiéndose en la verdadera estrella del anime, haciendo que brille por su cuenta. Lo que genuinamente no me gusta de su relación es el trasfondo de amor de Yuno hacia Yuki, o más bien su obsesión. Todo se justifica en un recuerdo forzado, aquella promesa infantil de casarse en un futuro, que Yuki olvidó a los pocos días. Y aún así, eso fue suficiente para que Yuno se aferrara a él, como si fuera su única razón de vivir. Sí, ya sé, en la serie se nos muestra que ella mató a sus padres por los abusos que sufría. Pero incluso con ese contexto, la motivación principal de su obsesión sigue pareciéndome sosa y poco convincente. Creo que pudieron haberle dado un trasfondo muchísimo más sólido. Y, lamentablemente, este no era el único problema. La historia que envuelve al juego de supervivencia también arrastra sus propias fallas. La idea del juego de supervivencia, junto con los diarios, me parece buena. Sin embargo, está mal ejecutada. El juego se enfoca casi exclusivamente en Yuki y Yuno, contra algún otro participante. Pero nunca vemos realmente enfrentamientos entre los demás portadores de diario. En lugar de ser un todos contra todos, parece más bien un Yuki y Yuno en contra del mundo. Solo hay una excepción a esto, cuando la terrorista se enfrenta al asesino serial. Pero incluso ahí se siente más como un pretexto para justificar al asesino. Porque, siendo sinceros, pese a ser un asesino serial, fue derrotado en el primer capítulo por Yuki y un simple dardo. Ni parecía tan buen asesino si me lo preguntan. De hecho, hasta un niño de 5 años le dio más pelea a los protagonistas, y por poco los mata. En cuanto a los diarios, estaban desbalanceados desde el principio. Además de que, claro, Deus tenía a su favorito, a Yuki. Algunos diarios eran muy limitados, apenas servían para registrar un par de eventos al día, mientras que otros, como el diario del alcalde, directamente lo fabricó él mismo
y le permitía ver las acciones del resto de los participantes, y ni aún así, el pobre diablo logró ganar. Por todos estos motivos, siento que el juego de supervivencia fue una idea bien planteada en un momento, pero que su desarrollo y la manera en la que concluyó estuvieron pésimas. Aunque debo admitir que hubo cosas que sí me gustaron, como las motivaciones y el trasfondo de varios personajes secundarios. Por ejemplo, Keigo Kurusu, su motivación iba más allá de ganar por ambición. Él quería volverse un dios para salvar a su hijo, al que le quedaban apenas 2 meses de vida. Por otro lado, tenemos a Mineme Uryu, quien a lo largo de los capítulos mostró un gran desarrollo de personaje. Ella incluso llegó a cuestionar a Yuki sobre sus motivaciones egoístas para volverse un dios. Aunque no me gustó el final que le dieron, ya hablaré de eso más adelante, considero que es de los mejores personajes. Además, resulta irónico que, teniendo el diario del escape, la hayan secuestrado 3 veces. El caso de los séptimos también es interesante. Aunque su historia fue corta, estuvo mejor elaborada en cuanto al tema de amor. Ellos pusieron en aprietos a Yuno y a Yuki, y reflejaban lo que era un verdadero vínculo amoroso. Incluso le reclamaron a Yuki el hecho de que siempre dejaba que su chica se manchara las manos por él, mientras que él nunca hacía lo mismo. Podríamos decir que se amaron hasta después de la muerte. Incluso personajes que parecían secundarios, como los amigos de Yuki, brillaron mucho más que el propio protagonista. No recordaba que estos chabones tuvieran tanta importancia en los últimos capítulos. En especial a Kisearo, que fue toda una gata rompehogares para Yuno, nunca mejor dicho, convirtiéndose en uno de mis personajes favoritos, hasta que lo mataron en los episodios finales. Hasta este momento me parecía un anime normalito, que empezó a caer durante la segunda mitad, hasta llegar a los últimos 5 capítulos. Pero a partir de aquí, empieza mi mayor problema con Mirai Nikki, y es por su final. Y llegamos al plot twist final, sobre la verdadera identidad de Yuno y el tercer cadáver, encontrado en su casa. La idea está bien planteada, pero de nuevo, el resultado no me gustó nada. Resulta que esta Yuno había viajado desde otro mundo, para asesinar y reemplazar a su yo de este mundo. Y, para colmo, todo porque su Yuki terminó muerto, siendo ella la ganadora del primer juego. Pero es que no es solo eso. El personaje de Murumuru, cuya función parecía ser únicamente aportar escenas cómicas y servir como asistente de Deus, termina revelándose como la mano derecha de Yuno. De repente, lo que podría haber sido una confrontación final entre Yuki y Yuno, los últimos supervivientes del juego, se transforma en una pelea entre seres con poderes. Incluso Mineme Uryu, que en capítulos anteriores también había obtenido estos poderes, se involucra en la pelea. Yo esperaba una pelea final entre Yuki y Yuno, sin estos factores externos, que Yuno demostrara que nunca amó realmente a Yuki, y que él, al ver todo el daño causado por sus manipulaciones, tuviera la fuerza de confrontarla, aunque seguramente hubiera perdido. Eso habría dado un desenlace mucho más sólido y emocional. En cambio, terminaban viajando a un tercer mundo, donde todos los demás personajes eran felices, y Yuno terminó suicidándose, pese a que Yuki quería que ella lo matara, porque se enamoraron realmente el uno del otro. No lo sé. La serie concluye de una manera anticlimática. Yuki ahora es un dios, pero ni siquiera crea un nuevo mundo, porque está deprimido. Y en sus propias palabras, un mundo sin Yuno no vale la pena. Para este punto me sentía decepcionado, con un sentimiento amargo, porque parecía que podrían haber llegado a algo mucho mejor. Lo que yo no sabía, o quizás lo olvidé, era que existía una OVA, que funciona como un epílogo para ese final tan abrupto. Y cuando la vi, me sentí incluso peor.
El final pasó de ser anticlimático a algo muy forzado, intentando dar un desenlace bonito y emotivo para el ayuno del tercer mundo junto a Yuki siendo un dios. No era necesario todos felices y contentos. Este final fue, literalmente, el último clavo en mi ataúd y me dejó decepcionado de un anime al que le tenía muy buenos recuerdos. Como conclusión, les mentiría si no dijera que me la pasé muy bien viendo los primeros episodios, reviviendo recuerdos de escenas y personajes. Pero debo de ser honesto, Mirai Nikki tenía mucho potencial y se fue echando a perder conforme avanzaba la serie, especialmente en los últimos 5 capítulos, y el OVA terminó por sepultar esta serie. No te culpo si tú aún recuerdas Mirai Nikki con cariño y te sigue gustando. Como mencioné, fue mi primer anime, y seguro lo fue para muchas otras personas. A día de hoy no lo considero uno de mis animes favoritos, pero sí me dejó esa sensación amarga, ideas buenas que nunca supieron aprovechar, ejecutadas de manera floja y forzada. Al menos con esto puedo cerrar esta etapa y dejar atrás la incertidumbre de si aún me gustaría lo que en su momento fue el primer anime que vi. Y dime, ¿a ti te sigue gustando Mirai Nikki? ¿O le tienes cariño a algún otro anime que recuerdes de tu infancia, de tu adolescencia, que a día de hoy ya no te gusta por algún motivo? Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Mare, y recuerden, nunca salir con chicas de cabello rosado. Ah, sí, y que no se los trague la oscuridad. Chao, chao.